Hola a todos, mi nombre es Ingrid Rocío Acevedo Herrán, estudio en el programa de Ingeniería Ambiental. En el presente trabajo les voy a hablar un poco de una de las energías alternativas, como lo es el de la biomasa. En primera medida, la preocupación mundial sobre las fuentes alternativas de energía surge principalmente a partir de los años 70 como resultado de la crisis del petróleo que provocó un importante aumento en el precio del crudo y sus derivados, situación que llevó a muchos países con una fuerte dependencia de la importación de estos productos a desarrollar fuentes alternativas de energía, como lo son la energía solar, la energía eólica, energía geotérmica, energía mareomotriz, energía de la biomasa, energía hidráulica. Para el presente trabajo, como les mencioné anteriormente, vamos a hablar de la energía alternativa de la biomasa, que este es el conjunto de la materia biológicamente renovable, ya sea madera, celulosa, carbón vegetal, entre otros, cuya energía procede del sol y que puede obtenerse en estado sólido por combustión o bien en estado líquido mediante la fermentación de azúcares o gaseoso a través de la descomposición anaeróbica en ausencia del oxígeno y de la materia orgánica. El proceso de aprovechamiento de la energía de la biomasa puede ser tan simple como cortar árboles y quemarlos o tan complejo como utilizar la caña de azúcar, el girasol y otros cultivos y convertir sus azúcares en combustibles líquidos. Actualmente podemos encontrar 4 fuentes energéticas, entre ellas tenemos la biomasa sólida, el biogás, los biocarburantes, la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos. Para el caso de la biomasa sólida, encontramos el aprovechamiento térmico eléctrico de la materia orgánica de origen vegetal o animal, dependiendo del origen y composición de cada uno de los materiales y residuos utilizados. La biomasa sólida se divide en primaria, formada por cultivos energéticos, que son cultivos de especies vegetales destinados específicamente a la producción de biomasa para uso energético. Entre las especies agrícolas para producción de biomasa linocelulósica podemos citar el cardo, el sorgo o la colza etíope, entre otras. Entre las especies forestales leñosas se pueden citar, entre otras, el chopo, el sauce, el eucalipto o la paulownia. La segunda división residual o secundaria son los residuos forestales, como los generados en operarios de limpieza o poda, residuos agrícolas leñosos como podas de olivos, viñedos y frutales, residuos agrícolas herbáceos como la paja de cereales de invierno o el cañote del maíz, o residuos de industrias forestales y agrícolas como lo es la astilla, corteza, serrín, huesos de aceitunas, cáscaras de frutos secos, cascarillas de arroz, etc. Para el caso del biogás se denomina metanización al proceso de fermentación anaeróbica de los componentes orgánicos de los residuos. Dicha fermentación es producida por bacterias que se desarrollan en ambientes carentes de oxígeno, fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos y biocarburantes, también llamados biocombustibles líquidos. El biogás puede proceder de la metanización natural de los residuos sólidos urbanos depositados en los vertederos, o puede ser producido en digestores anaeróbicos, metanización voluntaria. Otro de los tipos de biomasa es la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos, la cual la Directiva de la Unión Europea 2008-98 incluye como bioresiduos los residuos orgánicos procedentes de jardines y parques, los residuos procedentes de las cocinas y de los alimentos de los hogares, bares, restaurantes, proveedores y redes de distribución de alimentos, y residuos procedentes de las plantas de tratamiento de los alimentos. Su transformación en energía se realiza por incineración. Ya por último tenemos los biocarburantes, los cuales se denominan así a los combustibles líquidos de origen biológico que por sus características físico-químicas resultan adecuados para sustituir a la gasolina o al gasóleo, bien sea de manera total en mezcla con estos últimos o como aditivo. ¿Cómo se produce la energía? Tenemos 4 maneras de producir la energía mediante la biomasa. Esta puede ser a partir de la
combustión de biomasa. Es un proceso en el que el carbono y el hidrógeno contenidos en el combustible reaccionan con el exceso de oxígeno para formar CO2 y agua y así liberar calor. Los procesos de combustión son bien conocidos y existe una amplia variedad de las tecnologías comerciales adaptadas a las características de la biomasa y a la escala de sus aplicaciones. La otra es la pirólisis, la cual se trata de un proceso de descomposición de biomasa a través de una oxidación incompleta, una ausencia de oxígeno que genera compuestos sólidos, carbón vegetal, líquidos y gaseosos, aptos como materiales para distintas industrias o como combustibles. La gasificación de la biomasa ocurre cuando se produce una oxidación parcial de biomasa a través del calor. Ella produce un combustible compuesto por una mezcla de gases rico en CO y en hidrógeno que tiene un contenido energético del orden del 10 al 45% del valor calorífico del gas natural. Esto dependiendo del tipo de biomasa y de si la gasificación tiene lugar con aire, oxígeno o calidad llamada gas síntesis de biomasa o sin gas. Finalmente, la digestión anaerobia es un proceso biológico en el que la materia orgánica, ya sea estiércol, purines, residuos agrícolas, lodos de aguas residuales, residuos urbanos sólidos o líquidos, residuos de la industria alimentaria, etc., mediante la acción de un consorcio de microorganismos específicos y en ausencia de oxígeno. Este se descompone en biogás en el que entre el 50 y el 70% es metano, y en digestato, que es una mezcla de productos minerales y compuestos de difícil degradación. En la presente imagen podemos ver los tipos de biomasa, qué proceso se maneja y qué aprovechamiento tiene de acuerdo al tipo de biomasa y de acuerdo al tipo de proceso que se utilice, como lo mencionábamos anteriormente. Entonces podemos ver que el aprovechamiento puede ser tanto de producción térmica como de generación eléctrica. Eficiencia energética. Todo el conjunto de fuentes energéticas que comprende la biomasa puede tener tanto aplicaciones térmicas como eléctricas. Para las aplicaciones térmicas, la producción térmica sigue una escala de usos que comenzaría con las calderas o estufas individuales utilizadas tradicionalmente en los hogares. En un segundo escalón se sitúan las calderas diseñadas para un bloque o edificio de viviendas equiparables en su funcionamiento a las calderas habituales de gasóleo C o gas natural que proveen las viviendas de calefacción y agua caliente. En las aplicaciones eléctricas, la producción de electricidad a partir de biomasa sólida precisa de sistemas complejos dado el bajo poder calórico de esta fuente energética, su alto porcentaje de humedad y su gran contenido de volátiles. Para ello se necesitan centrales específicas como grandes calderas con volúmenes de hogar mayores que si se utilizaran combustibles convencionales que conllevan a inversiones elevadas y reducen su rendimiento. Todo ello, unido a la dificultad de aprovisionamiento de la biomasa, hace que tenga menor peso la biomasa eléctrica que la biomasa para usos térmicos en el cómputo global de esta energía. No obstante, la aplicación eléctrica de la biomasa sólida contribuye a la estabilidad de la red de distribución dada su capacidad para proporcionar al sistema eléctrico garantía de suministro a cualquier hora del día, independientemente de las diferentes condiciones meteorológicas, sol, viento o lluvia. Se trata, por tanto, de una energía renovable con un carácter gestionable, lo que la distingue de otras fuentes renovables. En general, para cualquier combustible, la generación de electricidad típicamente tiene una eficiencia de conversión directa del 35%, lo cual significa que el 35% del contenido en energía primaria es convertido en electricidad, energía final. La producción del calor tiene una eficiencia de conversión directa del 85%. A continuación se presenta un proceso de la biomasa en una caldera grande para la generación de energía eléctrica. Podemos ver que la biomasa es almacenada, secada y molida para mejorar la combustión. Después se transporta con cintas hasta la caldera. La caldera está especialmente diseñada para cada tipo de combustible. De allí el vapor generado en la caldera mueve una turbina de vapor y ese giro de la turbina hace mover un generador que transforma la energía mecánica en energía eléctrica.
Costes. Al hablar de biomasa para usos energéticos nos estamos refiriendo a diferentes materias primas, cadenas de suministro, combustibles y tecnologías de conversión a energía. Todo ello aparece reflejado en los costes que variarán en función de los diferentes aspectos que se tomen en consideración y abarcarán un amplio rango de valores. En la presente tabla se analizarán los costes de inversión y operación y mantenimiento por kilovatio, así como niveles de eficiencia, tamaño típico de planta y media de tiempo de vida para diferentes tipos de plantas de transformación que utilizan diferentes combustibles de biomasa. Los datos que vemos aquí en la tabla proceden de un estudio realizado a nivel de Unión Europea. Allí podemos ver que los costes más altos, tanto de inversión como de mantenimiento y operación, corresponden a las plantas que permiten el aprovechamiento energético a partir de la incineración de RCU. Los costes más bajos de inversión se alcanzan para la combustión utilizando biomasa sólida, siendo también bajos los costes de mantenimiento y operación. En cuanto a las plantas que utilizan biogás, las que presentan menores costos tanto de inversión como de mantenimiento y operación son las que tienen su origen en vertederos, y las que presentan mayores costes son las que utilizan productos agrícolas. En general, la cogeneración implica un aumento en los costes de inversión de mantenimiento y operación en torno al 5%. Situación de la biomasa a nivel internacional. La biomasa sólida es la mayor fuente de energía renovable en el mundo, con muchas diferencias debido a la existencia de la biomasa tradicional en los países en vías de desarrollo. Supone el 9.2% de la oferta total de energía primaria en el mundo, el 70.2% de la oferta total de energía renovable. De hecho, el 86% de la biomasa sólida es producida y consumida en países que no pertenecen a la OCDE. La biomasa tradicional consiste en leña que se obtiene sin mediar transacción comercial, se utiliza fundamentalmente para cocinar y proporcionar calor en los hogares, tiene unos niveles bajos de eficiencia y genera problemas de salud al emitir gases y partículas contaminantes a causa de la combustión incompleta de la biomasa. Por su parte, la biomasa moderna se caracteriza por las transacciones en el mercado, funciona con mejores niveles de eficiencia, no tiene por qué dar lugar a problemas de salud y es utilizada para generar energía eléctrica, para producir calor y refrigeración en los hogares y en las industrias, para producir biocarburantes para el transporte. La biomasa moderna está claramente en expansión en el mundo. En los países de la OPEC, cuando se habla de biomasa, se considera que ya se está haciendo referencia a la biomasa moderna. Panorama internacional, nacional y local. En 1995, según la Agencia Internacional de la Energía, el consumo energético mundial de la biomasa fue equivalente a 930 millones de toneladas de petróleo, lo que representa el 14% del consumo final de energía. Hasta finales del siglo XIX, la biomasa fue la principal fuente de energía en todo el mundo y, aunque desde entonces su participación en el consumo final ha descendido, aún hoy representa más que el carbón, en una cifra equivalente al gas natural. Actualmente Francia lidera el consumo de biomasa en la Unión Europea con más de 9 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Este consumo se centra fundamentalmente en aplicaciones del sector doméstico y de servicios. Suecia obtiene ya un 10% de su energía de desechos forestales y agrícolas y Finlandia el 14%. Estos dos países de la UE centran el consumo en el sector industrial. En el Reino Unido existen proyectos para producir alcohol en fermentadores en proceso continuo que son lo suficientemente rápidos y el alcohol lo bastante concentrado como para poder competir con la gasolina como combustible para el transporte. Estados Unidos ha instalado más de 9 GW en plantas de generación de energía eléctrica mediante la utilización de biomasa y obtiene el 4% de la energía que necesita de esta fuente. De acuerdo a las propuestas que yo puedo dar para el almacenamiento de la biomasa, podemos empezar separando residuos en mi casa, capacitando a familiares y vecinos para que realicen la misma actividad. En las empresas y sectores de agricultura, incentivar y motivar a estas áreas con el fin de que sea fácil la colaboración de parte de ellos y nos puedan suministrar los residuos y pues de manera adecuada. Las aguas residuales urbanas también forman parte de la biomasa animal. Los residuos ganaderos constituyen una parte de la denominada biomasa animal. Es importante buscar un lugar donde podamos realizar un adecuado almacenamiento.
pues debe ser amplio y aprovechar las redes sociales con el fin de socializar la manera de reciclar y separar los residuos. Esto ha sido